Bien, queridos hermanos, un saludo para todos los que se encuentran en su hogar, también para todos los que se encuentran ahí en la sede de la RCC en Montelíbano, Córdoba. Gracias por unirse. Yo les voy a invitar para que en este momento pongamos este retiro en la presencia del Señor. Pidamos el auxilio, la unción, la bendición, la gracia, el poder del Espíritu Santo. Yo les invito para que desde donde nos encontremos nos pongamos de pie un momento. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a abrir nuestras manos, vamos a abrir nuestro corazón al Señor, porque es Dios el que nos congrega, es Dios el que nos llama, es Dios el que nos invita, es Él el que ha movido nuestros corazones para poder unirnos a esta experiencia. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a clamarle al Señor que esa unción poderosa, que esa gracia, que ese favor de Dios, que todo lo puede, que todo lo crea, que todo lo perfecciona y lo santifica, se manifieste en nosotros. Señor, ante todo, gracias. Gracias porque nos permites hoy estar aquí. Gracias porque nos permites unirnos hoy usando estas plataformas para poder compartir el mensaje de salvación. Gracias, Señor, porque tú lo puedes todo, porque para ti no hay distancias, porque, como lo dice el lema de este encuentro, nada es imposible para Dios. Hoy levantamos nuestras manos, elevamos nuestro corazón y elevamos nuestra voz para decirte a ti, Señor, que vengas con la luz, con el fuego, con la unción de tu Espíritu Santo a cada una de nuestras vidas, que te derrames, Señor, con gracia y poder en cada uno de los momentos que vamos a vivir en este retiro. Ven, Santo Espíritu de Dios, ven a llenarlo todo con tu presencia, ven a colmarlo todo con tu gracia, con tu luz, con la abundancia de tus bendiciones, con la abundancia de tus frutos, de tus gracias. Ven, Santo y Divino Espíritu de Dios, hoy queremos decirte que te necesitamos, que sin ti no podemos, que acudimos a ti con un corazón sediento, con un corazón necesitado de tu gracia. Tú conoces cada una de nuestras necesidades, tú sabes, Señor, aquello que venimos a pedirte, porque antes que digamos algo, tú ya lo sabes, antes que pensemos algo, tú ya lo conoces, Señor. Pero hoy, confiados en ti, decimos, ven Espíritu Santo, ven en el nombre de Jesús, ven Santo y Divino Espíritu, a través de la intercesión del Inmaculado Corazón de María. Ven Espíritu Divino, empieza a inundar nuestros corazones, nuestros pensamientos y todo nuestro ser, para que esa fe que tú nos has regalado en el bautismo crezca, para que podamos creer con todo nuestro ser que para Dios no hay nada imposible. Te alabamos, te bendecimos y te adoramos, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres poderoso, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, porque tú nos amas, nos bendices, porque tú siempre estás ahí para ayudarnos. Ven una vez más, Espíritu Divino. Ven, manifiéstate, glorifícate en este retiro. Te necesitamos. Ven, tal vez es la oración más corta, pero que tiene más sentido. Yo te invito a que la hagas ahora, a que levantes tu voz, a que levantes tu corazón, a que levantes tus manos y le digas al Señor con fe que venga a tu vida. Ven, que te necesito, Espíritu Divino. Ven a calmar mi corazón. Ven, Espíritu Santo, a llenarlo de todas las gracias que necesito para ser feliz, para vivir de acuerdo a tu plan de amor y salvación para mi vida. Bendito seas, alaba al Señor en este instante, dale honor y gloria al Rey. Te alabo, te bendigo, te adoro, te exalto, te glorifico. Unámonos al cántico de los ángeles que en el cielo sin cesar dicen: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Rey del universo. Llenos están los cielos, la tierra de la majestad de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, gloria sea a Dios, bendito sea el Señor. Manifiesta más tu gracia, manifiesta más tu unción, manifiesta más tu bendición sobre nosotros. Abrimos nuestros corazones, Señor, disponemos nuestra voluntad, disponemos nuestro entendimiento para que tú obres en todo nuestro ser integral, en todos nuestros sentidos, en toda nuestra alma. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor, fuego ardiente y espiritual unción.
tú tan generoso en dádivas, tú el poder de la diestra paternal, tú la promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflamas con tu amor, con tu fuerza invencible fortificas la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos, expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro, Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre alabanzas, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén, amén, amén. Oremos como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Consagremos este encuentro al amparo, a la protección, a la omnipotencia suplicante de la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que este momento que vamos a vivir tenga el auxilio perpetuo de la bendición de Dios sobre nosotros. Que el Señor nos colme de todas esas gracias que necesitamos para ser sanos y para ser libres y para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bien, nuevamente bienvenidos todos los que se encuentran allí en la sede de la Renovación Carismática Católica de Monte Líbano y también los que nos están siguiendo en este momento a través de las redes sociales. El primer tema que vamos a trabajar hoy tiene que ver con el lema de este encuentro. Sí, se nos propuso, se nos invitó a un encuentro que tiene un lema. ¿Y cuál es ese lema? Que para Dios no hay nada imposible. Yo quiero que usted en este momento empiece a creerlo, empiece a repetírselo en su corazón, en su pensamiento, porque vamos a descubrir desde lo que nos enseña la Sagrada Escritura, desde lo que nos enseña la Iglesia, por qué es importante que nosotros vamos a partir de ahí para vivir la experiencia de la sanación y de la liberación. Debemos partir del hecho de lo que la Sagrada Escritura y la enseñanza de la Iglesia nos dice al respecto. Entonces, nosotros debemos partir de un principio fundamental. ¿Cuál es ese principio? A veces se habla de la fe de una manera superficial. A veces se habla de cosas que creemos más importantes para nuestra vida con cierto tinte de más seriedad. Y es triste decirlo, pero uno puede ver cómo hay gente que dice, yo sí creo en Dios, pero a mi manera. Yo sí creo en Dios, pero no creo en la religión. Yo soy creyente, pero no soy de ninguna religión. Hay gente que tiene esas expresiones y consideran, desde su punto de vista, que obviamente no está bien, consideran que sí está bien. Y entonces estamos viendo cómo, desafortunadamente, en el trasegar de muchos años, existe este esquema de personas que ven de una manera muy superficial las cuestiones de la fe. Y por esa razón a nosotros, como creyentes, ¿sí?, nos toca vivir en un mundo en el que muchos hombres y mujeres han desplazado a Dios de su vida, lo han dejado a un lado, viven como si no existieran. Incluso niegan, algunos se atreven a negar su existencia. Entonces aparece la increencia, la indiferencia, el ateísmo, algunas ideologías o filosofías que van en contra de la fe. Y entonces cuando una persona habla desde fuera,
sin conocer la experiencia personal de lo que significa creer en Dios, piensa, creo que Dios existe, pero no lo puedo asegurar. Alguna vez alguien me decía, bueno, si Dios existe, demuéstremelo. Y yo tuve que responderle, pues demuéstreme que no existe. Porque es la misma pregunta, pero de una manera inversa, ¿sí? No me corresponde a mí demostrar que Dios existe. Dios, como dice San Agustín, Dios es la verdad y la verdad se defiende sola. Pero algunas personas, de alguna manera, tal vez por situaciones dolorosas que han vivido, ¿sí?, olvidan que Dios es soberano y tal vez se van colocando en esas orillas que los van apartando de la sana fe. Para llegar a entender que nada es imposible para Dios, hay que empezar por sanar nuestra fe, nuestra experiencia de fe. Y esto no solamente aplica para las personas que están lejos de Dios. Yo ahora estoy citando ese caso en particular, pero ya vamos a ver, porque tal vez nosotros, desde nuestra experiencia cristiana, nuestra experiencia de comunidad, podemos estar viviendo algunas circunstancias o situaciones que debemos sanar para poder dar ese paso de creer que nada es imposible para Dios. Cada uno de nosotros, desde nuestro corazón, a veces experimentamos la sensación de la soledad. Y a veces en esa sensación de la soledad pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Estos tiempos difíciles que estamos viviendo nos llevan a veces a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Y no es cierto, realmente no lo es. Dios siempre ha estado ahí, ¿sí? Pero cuando vivimos circunstancias difíciles, cuando vivimos momentos que nos confrontan, cuando nos rompen nuestra vida habitual, cuando nos sacan del lugar, cuando sentimos que hay una situación externa que nos domina, muchas veces nosotros podemos pensar, claro está, que Dios se ha olvidado de nosotros. Y es ahí cuando empezamos a olvidar algo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Tal vez no lo conocemos. Bueno, yo quiero hoy compartirlo porque aquí hago un paréntesis. En nuestro proceso de formación es importante saber que nuestras fuentes, la principal de aprendizaje es la Sagrada Escritura, la Sagrada Biblia. Pero también no podemos olvidar y no podemos dejar de lado los documentos de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia. Y entonces ahí es donde debemos acudir también en nuestro proceso de formación de nuestra fe, en nuestro proceso de renovación, debemos acudir al Catecismo de la Iglesia Católica. Ojalá todos tengamos el catecismo en nuestros hogares. Si yo estuviera delante de ustedes y les preguntara, levanten la mano quienes tienen el catecismo de la Iglesia Católica, tal vez muchos la levantarían, ojalá que sí. ¿Sí? Hagamos el ejercicio, levanten la mano los que tienen el catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a ver. Pero también podríamos ver que de pronto en medio de un grupo de católicos puede existir alguien que no levante la mano. Y también hay que hacer otra pregunta, y es, ¿quiénes de los que tienen el catecismo de la Iglesia Católica lo leen? Deberíamos leer así fuera un numeral diario para enterarnos acerca de esas verdades de fe, porque el compendio, o mejor, el catecismo lo que hace básicamente es darnos un compendio de lo que nosotros creemos, de todo lo que significa el credo, de todo lo que son nuestros dogmas de fe. Entonces, tiene una gran importancia en nuestra experiencia para llegar a creer que para Dios nada es imposible. Hay que alimentar nuestra fe, sanar nuestra experiencia de fe, limpiar nuestra experiencia de fe de las dudas. Y nos dice entonces en ese orden de ideas el Catecismo de la Iglesia Católica: Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Fíjense que aquí hay un elemento implícito dentro de esa redacción o dentro de ese numeral del catecismo, y es que Dios establece una relación con los hombres y desde ahí nos llama a comunicarnos con Él, a establecer una relación con Él. Nos está entonces diciendo el catecismo
de la Iglesia Católica que nuestra experiencia de fe, por esa misma revelación de Dios, por esa misma manifestación de Dios, se hace necesario que nosotros nos relacionemos con Él como una realidad. Y dice aquí algo que me parece hermoso: movido por su gran amor, mora con ellos. Es decir, nos acompaña siempre. Y aquí queda de alguna manera resuelto el interrogante de ¿será que Dios se olvidó de nosotros? No. Él movido por su gran amor, porque Dios nos ama, porque dice en primera de Juan capítulo 4 verso 8 que Dios es amor. Él movido por ese amor manifestado en la cruz, por ese amor que es misericordia, por ese amor que es compasivo, por ese amor que nunca se olvida de nosotros, lo hace para invitarnos a acercarnos a Él, para invitarnos a comunicarnos con Él, para estar en esa relación que se convierte, como nos dice el catecismo, en compañía. Y entonces alguien dirá, bueno, pues sí, bueno, Dios me acompaña, pero yo creo que Dios nunca se siente solo, y es verdad. Pero fíjense que como católicos nosotros creemos en la presencia de Jesús en la Eucaristía, y muchas veces hay sagrarios que pasan mucho tiempo solos. Entonces la experiencia de acudir a Jesús, por ejemplo, en la vida sacramental, entendida desde la experiencia humana, se convierte en una relación donde, lo dice el catecismo, Jesús se manifiesta a nosotros para que nos sintamos acompañados. Es una experiencia de compañía. Y la respuesta, dice el catecismo, adecuada a esa invitación es la fe. Yo creo que una persona que no tiene fe no va a entender de lo que estamos hablando en este momento. Una persona que está siendo golpeada en este momento por muchas dudas no va a entender de lo que estamos hablando. Una persona que ha estado en una crisis espiritual le va a costar entender lo que estamos hablando. Pero debemos clamar esa gracia de Dios para que despierte nuevamente en cada corazón, en cada persona, en este mundo secularizado, esa experiencia de compañía, como dice el catecismo, esa experiencia de fe. ¿Por qué razón sigue diciendo el catecismo? Porque por la fe el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que se revela, que se manifiesta. Mire lo que aparece aquí. Dice que el hombre a través de la fe toma una decisión. ¿Cuál es esa decisión? Someter su inteligencia y su voluntad a la voluntad de Dios. Yo hace muchos años escuché una frase que ayuda en muchas ocasiones. Miren que nosotros no tenemos que entenderlo todo, ni tenemos que saberlo todo. A veces por querer saber más terminamos confundiéndonos. No estoy diciendo con esto que no tengamos que formarnos, claro que sí, pero es necesario en ese caso pues tener un acompañamiento, el acompañamiento de una comunidad, el acompañamiento de un asesor espiritual, en fin. Y entonces esto que la teología llama las tres potencias, que son la memoria, el entendimiento y la voluntad, nos está diciendo el catecismo que la fe, ¿sí?, es ese acto a través del cual el hombre somete completamente. Miren que no dice solo una parte, dice completamente, somete su inteligencia y su voluntad a la voluntad de Dios. Pero además tiene una afirmación maravillosa, dice con todo su ser, con todo el ser integral, como dice el primer mandamiento, ama a Dios sobre todas las cosas, o como cuando le preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más importante, y él que dice, ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. El catecismo nos lo está desglosando un poco más y nos está diciendo, es someter nuestra inteligencia y nuestra voluntad a Dios con todo nuestro ser. Y con todo nuestro ser, dice, el hombre da su asentimiento a Dios que se revela, que se manifiesta. Es decir, le da su sí a Dios. Si pensamos en alguna historia o en algún relato o en algún personaje de las Sagradas Escrituras, vamos a ver que esto fue lo que ocurrió con los profetas. Y vamos a descubrir también en el texto de San Lucas, en el capítulo 1, cuando la Santísima Virgen María en la Anunciación recibe al ángel, o el ángel entra en presencia de María, así lo dicen algunos teólogos,
Ella da su asentimiento con todo su ser, su inteligencia y su voluntad, porque fijémonos que ¿qué hizo ella? Ella le hizo una pregunta al ángel: ¿cómo puede suceder esto si no conozco varón? Y el ángel le explica y le dice: el Espíritu de Dios vendrá con su sombra y te cubrirá, y el niño de tus entrañas será concebido por obra del Espíritu Santo, y será santo y será grande. Él está revelando el plan de Dios. Entonces ella, en ese momento, la respuesta que da, ¿cuál es? Todos la conocemos: he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí tu palabra o su palabra. Fíjense que ella está sometiendo completamente su inteligencia a la voluntad de Dios. Está sometiendo su voluntad a la voluntad de Dios. Da su asentimiento, da su sí, su fiat. Y recuerden que es ahí precisamente en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, donde descubrimos esa expresión que es el lema de este retiro: nada es imposible para Dios. Entonces, queridos hermanos, la fe es la respuesta del hombre a la revelación divina. Dios ha querido comunicarse a sí mismo. Dios ha querido darse a conocer. ¿Para qué? Para invitarnos a todos, para llamarnos a todos, para que podamos participar de su divinidad, de su vida divina. Y lo hace a través de la mediación de la iglesia, de esa revelación divina que llega a nosotros. En el creer es donde se manifiesta la confianza, la obediencia y la entrega que como creyentes estamos llamados todos a vivir. Y esto lo podemos ver, ya lo dije, en muchos personajes de la Sagrada Escritura, como por ejemplo en Abraham, que al escuchar lo que Dios le pedía, ¿qué hizo? Lo puso en práctica. En la Virgen María, que ¿qué hace? Escucha y obedece. Y aquí podemos decir un primer punto, determinar algo, y es: ¿por qué a veces nosotros no vemos milagros en nuestra vida? ¿Por qué en ocasiones nos cuesta creer totalmente que nada es imposible para Dios? Nos lo está enseñando el catecismo de la iglesia y estamos poniendo acá unos ejemplos. Porque fíjense que no estamos sometiendo con todo nuestro ser, como dice el catecismo, nuestra inteligencia y nuestra voluntad. No estamos siendo como Abraham, no estamos siendo como la Virgen María, que escucharon y obedecieron. Y entonces tenemos la fe por el bautismo. Creemos en Dios, pero en la renovación hemos escuchado muchas veces esta expresión: ¿le creemos a Dios? Porque la fe se fundamenta es en la autoridad de Dios, que se revela en sí mismo. Y Dios ni engaña ni nos engaña. Y su autoridad es precisamente la verdad. Creemos a Dios, creemos en Dios, le creemos a Dios, porque en últimas es Él mismo, es Dios mismo el que le da el centro del contenido de nuestra fe. Por eso, para creer, lo decisivo no son las pruebas a favor o en contra de la existencia de Dios, sino esa postura interior que cada uno de nosotros, por gracia de Dios, adopta, ¿sí?, en cada uno de los acontecimientos de nuestra vida. Fíjense que no estoy diciendo solo en la experiencia de estar en la Eucaristía o de estar en el grupo de oración. Estoy diciendo esa actitud que nosotros adoptamos en cada uno de los momentos de nuestra vida. Y aquí hay otro problema. Yo estoy tratando como de hacer un diagnóstico. ¿Y cuál es el problema? El problema es que hoy no vivimos desde el fondo de nuestro ser la fe. Es triste decirlo, pero a veces nuestra fe suele ser muy superficial. Y a veces en nuestra experiencia de fe nos encontramos muy separados de lo profundamente esencial. Así, por ejemplo, uno puede ver cómo hay personas que acuden, y eso creo que nos ha pasado a todos, acuden a la experiencia de la oración, van a nuestras comunidades de la renovación carismática, producto de una necesidad. Y hay cosas que pasan ahí a partir de ese momento. Dios siempre quiere glorificarse y lo hace, pero puede pasar varias cosas. Una de ellas es que si recibimos el milagro, nos vamos y no volvemos. Esa puede ser un, digámoslo así, un escenario.
Tal vez ustedes han conocido personas que han vivido de esa manera, esa experiencia. Otros se van porque no recibieron el milagro. Y hay otros que viven el milagro y se quedan. Pero también hay otros que sin vivir o recibir el milagro, también se quedan. Ahora yo voy a pensar en el último. No porque yo esté en contra de los milagros. No, yo quiero que Dios haga milagros en la vida de todos nosotros. Pero voy a pensar en el último. En aquel que, a pesar de no recibir el milagro, se quedó. ¿Por qué se quedó esa persona? Porque decidió quedarse con Dios. Y esa persona, ¿sí?, está viviendo la experiencia de la fe de una manera más profunda. ¿Por qué? Porque no está condicionada, no está condicionando a Dios, no le está diciendo a Dios, bueno, si me das algo me quedo, si no me voy. Porque eso forma parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? Somos a veces muy interesados, ¿no? A veces nos pasa que actuamos más de acuerdo a la recompensa y eso forma parte de la naturaleza humana, ¿no? Y es algo que debemos pedirle a Dios que nos ayude a mejorar. Entonces, queridos hermanos, entendiendo todo lo que significa a grandes rasgos la experiencia de la fe, podíamos hacernos una pregunta que tiene mucha relación con lo que queremos plantear a través de este retiro espiritual, y es ¿cómo hacer posible lo imposible? Leemos en el texto de San Lucas, en el capítulo 1, en el verso 37, que nada es imposible para Dios. Y algunos, de pronto, parafraseando un poco ese versículo, dicen o decimos, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Vamos a decirlo todos bien fuerte. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Más fuerte, que se escuche hasta el cielo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Una vez más, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero fíjense que aquí hay dos palabras que son muy parecidas, pero realmente son muy distintas, y es posible e imposible. Partamos de algo. Alguna vez alguien me preguntaba, usted une psicología y fe muchas veces en sus enseñanzas. Yo soy psicólogo, me decía esa persona, pero yo no soy capaz de hacer eso porque no me parece. Entonces yo le expliqué la razón. La razón es porque el hecho de que nosotros seamos creyentes o vivamos la fe no significa que dejemos de ser humanos. Siempre seremos vasijas de barro en las manos del alfarero. Siempre habrá fragilidades, siempre habrá situaciones por mejorar. Todos estamos en ese proceso de renovación. La conversión no es algo de un día, es un esfuerzo de cada día, de cada hora, de cada cuarto de hora, de cada minuto, de cada segundo. Por esa razón el ser humano se puede estar debatiendo entre lo que es posible y lo que es imposible. Pero resulta que desde esa misma naturaleza humana que no nos separa de la experiencia de Dios, y tampoco la experiencia de Dios nos separa de la experiencia humana, pues resulta que desde esa experiencia natural, la palabra imposible no tiene nada que ver con el vocablo sobrenatural. A ver, una explicación aquí importante. Hay tres aspectos aquí a entender. Nosotros somos seres naturales, es decir, palpables, ¿cierto? Hay algo que se llaman los seres preternaturales, que son los ángeles que alaban a Dios, pero también los ángeles caídos, los que se revelaron en el cielo, como nos dice el Apocalipsis. Y está lo sobrenatural, que es solamente un atributo de Dios. Ni los ángeles, ni los santos, ni ustedes y yo podemos tener de manera propia la naturaleza sobrenatural. Sí podemos nosotros, los seres humanos, experimentar la manifestación sobrenatural de Dios. Pero nosotros seguimos siendo seres naturales, frágiles, débiles, pecadores, necesitados de la misericordia y de la gracia de Dios. Y entonces, desde esa experiencia natural, ¿cuál es uno de los obstáculos para que nosotros no nos abramos más al poder sanador y liberador de Dios? Que la palabra imposible es muy de nuestro lenguaje natural, no lo es del lenguaje sobrenatural. Y la palabra imposible
se convierte constantemente en una confesión del reconocimiento de nuestra incapacidad humana, de no tener la capacidad para ver más allá de las circunstancias. Por eso Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, y ya lo dijimos hace un momento. De modo entonces, queridos hermanos, que nuestra visión y percepción de las cosas cambia, oídos, cuando nosotros empezamos a verlas a la luz de la gracia de Dios. Fíjense que cuando ocurrió el primer milagro, inició la vida pública de Jesús, que fue en Caná de Galilea, y lo encontramos en el Evangelio según San Juan, la Virgen María tuvo una actitud que nos explica acerca de lo que yo acabo de decir, la percepción de las cosas cuando las vemos a la luz de la gracia de Dios. Estaban en una fiesta, y estando en la fiesta, se acabó el vino, dice el texto. Claro, si lo vemos solo desde una experiencia natural, podemos pensar hasta ahí, pues se acabó el vino, se acabó la fiesta. Podemos pensar eso, y tenemos todo el derecho de pensarlo. Pero la Virgen María, la llena de gracia, la humilde esclava del Señor, la que había sometido a la voluntad de Dios toda su inteligencia y toda su voluntad, desde esa misma gracia se acerca a Jesús y, oídos a esto, tiene una mirada más profunda, ve más allá de la circunstancia, ve más allá de la situación que en ese momento era difícil para la reunión que estaban desarrollando. Se acabó el vino y entonces ella se le acerca a Jesús y Jesús le dice, mujer, no es mi hora, pero le arrancó el primer milagro a Jesús. Y entonces ella se va, miren que sigue en esa actitud, se va donde los criados. Jesús no le había dicho, a ver, ¿qué hay que hacer? No. Jesús le había acabado de decir, no es mi hora. Y sin embargo, ella en una mirada más profunda, confiada en Dios, confiada en la bondad de Dios, confiada en que Dios puede hacer posible lo que parece imposible, recordando lo que el ángel le había dicho, porque nada es imposible para Dios, se acerca a los criados y les dice, llenen las tinajas. Fíjense que aquí estamos dando explicación a que nosotros muchas veces somos los que ponemos el obstáculo. Alguien le decía a Dios antes de empezar a predicar en un congreso, en un coliseo muy grande, Señor, le decía en su oración, Señor, ayúdeme, quítame lo que tengas que quitar para que yo pueda ser más dócil a tu presencia, para que yo pueda ser más dócil a tus inspiraciones, para que yo pueda servirte de la mejor manera, quítame lo que tengas que quitarme. Y escuchó una voz que le dijo, quítate tú eres el obstáculo. Hermanos, es duro decirlo y escucharlo, pero a veces nosotros mismos estamos siendo el obstáculo porque queremos leer a Dios solo desde la percepción natural, y la percepción natural siempre nos va a repetir la palabra imposible. Allá en San Mateo, por ejemplo, en el capítulo 17, en el verso 20, ante el asombro de los discípulos por la sanación de un epiléptico, Jesús afirma lo siguiente. Encontramos ahí en el texto, repito, San Mateo, en el capítulo 17, en el verso 20. Vamos a buscar ese texto. Yo les invito a que en un momento busquen en sus Biblias San Mateo, capítulo 17, verso 20. Ubiquémonos ahí en la Sagrada Escritura y vamos a ver lo que pasa. Dice San Mateo 17, 20. Jesús sana a un muchacho que tenía un demonio. En el verso 13. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que Jesús les estaba hablando de Juan el Bautista. Cuando llegaron a donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y arrodillándose delante de él le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo porque le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Aquí se lo traje a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Jesús contestó, mire Jesús, oh gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y lo hizo salir del muchacho, que quedó sano desde aquel momento. Después, los discípulos hablaron aparte con Jesús y le preguntaron, ¿por qué no pudimos nosotros expulsar al demonio?
Y aquí viene la respuesta en el verso 20. Por eso me quise ubicar ahí. Estaba contextualizando el texto. Dice así: Jesús les dijo, oídos abiertos, porque ustedes tienen muy poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de aquí y vete a otro lugar, y el cerro se quitaría. Nada les sería imposible. Palabra de Dios, decimos fuerte, te alabamos, Señor. Palabra de Dios, levantamos nuestras manos y decimos fuerte, te alabamos, Señor. Y démosle un aplauso allí desde donde estamos a la palabra de Dios, que es poderosa. Hay poder en la palabra de Dios, queridos hermanos. Entonces fíjense lo que está pasando. Ante los ojos de los discípulos está ocurriendo algo. Ellos habían orado por un muchacho que estaba enfermo de epilepsia y no se había curado. Pero aquel hombre, el padre de ese joven, lo llevó a Jesús y Jesús lo curó. Y entonces el asombro de los discípulos fue tal que no se aguantaron y le preguntaron a Jesús qué fue lo que pasó. Y miren la respuesta tajante del Señor: porque ustedes no tienen fe, o tienen muy poca fe. Es la expresión más acertada en este caso que aparece en la Escritura. Tienen muy poca fe. Y nos dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza. Y nos dice además la expresión, nada les sería imposible. Nada les sería imposible. Todo es posible para el que cree, dicen algunos también, y lo dice la Sagrada Escritura. Todo es posible para el que cree. Mire, les voy a contar una experiencia muy reciente, un testimonio. Estos días estuvimos en nuestra comunidad, en días pasados, en nuestra comunidad acá en Bucaramanga, celebrando un retiro en honor a San José. Recuerden que estamos en el año de San José. Hicimos un retiro de 3 días y lo hicimos también de manera presencial y virtual al mismo tiempo. Y hoy he recibido, el retiro fue miércoles, jueves y viernes, hoy es sábado, y he recibido unos testimonios impresionantes. Voy a contarles uno. El día miércoles llegó una señora con un bastón, llevaba muchos años, varios años, con un problema de la rodilla, que ya los médicos le decían que prácticamente ni operándola, que iba a llegar al punto en que ella no iba a poder caminar y que tenía que irse preparando porque el tema de la rodilla era tan grave que incluso de pronto iba a tener que usar silla de ruedas. Eso es duro, eso es fuerte cuando nos dan una noticia de esas. La señora llegó, yo la vi con su bastón, pero bueno, empezamos el retiro, les compartí una predicación que se titula Una experiencia de sanación por la intercesión de San José, que es una maravilla de experiencia esa prédica, gloria a Dios por eso. Y entonces resulta que cuando estábamos en la adoración, estábamos haciendo una oración que es un rosario dirigido a San José y que tiene una especie de ejaculatoria que dice: San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Así lo dice. Porque a San José lo han llamado el santo de los imposibles. Así son de los apelativos, algunos de los apelativos que le dan a San José. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Quedemos claros, el que hace los milagros es Jesús. Pero hay santos que tienen méritos especiales en su intercesión, como la Virgen María, como San José. Y entonces en su intercesión pueden hacer posible lo que parece imposible. Que Dios lo haga a través de esa intercesión. Es la mejor manera de expresarlo. Y estábamos en la oración y yo siempre, al terminar la adoración, hago un momento de silencio y le digo a Dios, allá interiormente le digo a Dios: Señor, si quieres decirme algo, ¿sí? Si quieres decirme algo, Señor, dímelo, háblame. Y entonces yo le digo un texto que está en la Biblia, le digo: habla que tu siervo escucha. Incluso hay una canción que se llama así: habla que tu siervo escucha. Dice así: háblame, Señor, que tu siervo escucha. Y entonces yo, cuando termino la adoración, siempre en un momento de silencio le digo eso al Señor, ¿sí? Entonces
Digamos que consciente de eso, yo me quedo ahí delante del Señor y estaba en el momento final de la adoración. Y yo se los digo, de verdad, Dios no permite que yo mienta en esto. Yo no me acordaba de las... Yo la había visto empezando el evento por ahí, pero yo no me acordaba de la señora, ni sabía realmente qué era lo que tenía, la señora no me había contado. Y estaba ahí, yo escuché la voz de Dios claramente, que me dijo, me mostró, me dio el conocimiento de que estaba sanando a 2 personas de la rodilla. De una rodilla, las estaba sanando a 2 personas. Yo discerní interiormente esa gracia que el Señor me estaba manifestando en ese momento y seguí la oración. Dije otra palabra que el Señor me regaló y bueno, luego dije otras cosas en medio de la oración y finalizó la oración. Eso fue el día miércoles. Ayer viernes, que era la solemnidad de San José, se me acercó la señora y la vi sin el bastón y caí en cuenta. Entonces le dije, ¿y su bastón? Me dijo, no, es que por eso me acerqué. Sí, cuénteme. Me dice, es que después de esa oración llegué a mi casa y empecé a notar que el dolor de la rodilla ya no estaba. Y entonces solté el bastón y empecé a afirmar la pierna y no había dolor. Y entonces, como uno es tan incrédulo, me dijo la señora, es una señora mayor, yo empecé a saltar a ver si era verdad y no había dolor. Gloria a Dios, la señora se ha sanado para la gloria de Dios. Y hace unas horas, antes de empezar este momento de enseñanza, me escribe una persona y me dice, yo venía muy mal de una rodilla y hoy estoy aquí en mi casa y mi rodilla parece la rodilla de la mujer biónica. Otra mujer también se sanó de la rodilla para la gloria de Dios. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Este testimonio que les estoy compartiendo, que Dios puede hacer posible lo que parece imposible. Démosle la gloria a Dios por eso, empiece a creerlo. Deje de pensar que para Dios hay imposibles. Deje de pensar que es que todo es muy difícil, muy duro. Usted y yo ponemos los obstáculos. Usted y yo somos muchas veces el obstáculo. Y por eso es importante que vayamos tomando decisiones firmes de fe y vayamos apropiándonos de esta promesa, así como lo hizo la Virgen María. Vayamos apropiándonos de esa gracia que el Señor nos ha revelado en las Sagradas Escrituras, cuando Él se manifiesta y nos dice, yo estoy aquí, ¿y estoy aquí para qué? Dicho de otra manera, parafraseándolo, para hacer posible lo que a ustedes les parece imposible. Amén. Y entonces, ¿por qué algunas personas alcanzan milagros y otras no? Existen varios motivos. Digamos que yo les acabo de contar un testimonio, pero en la historia de la renovación carismática católica, en la historia de los grupos de oración, en la historia de muchas personas que oran por los enfermos, existen verdaderos milagros. Verdaderos milagros. Los milagros son intervenciones de Dios sobre los cuales nosotros podemos decir que superan la naturaleza de nuestra comprensión. Y el Señor siempre quiere sanarnos, siempre quiere salvarnos. Luego, todo milagro que Dios manifiesta, toda sanación, toda liberación que Dios manifiesta, forma parte de ese plan salvífico. Forma parte de ese plan de Dios que quiere en últimas que nos salvemos, que lleguemos a su presencia. Es su anhelo, queridos hermanos, y debe ser también tu anhelo y el mío. Pero vamos a ver entonces por qué a veces el milagro que pedimos no llega. Primero, por favor tomemos nota, porque es importantísimo que a nosotros nos quede claro esto. Muy importante. Entonces, primero, ¿por qué no recibimos los milagros? Primero, mire, esto va a sonar de pronto muy sencillo, pero es que Dios es sencillo, hermanos. Primero, porque no clamamos por milagros. Yo espero no estar equivocado en lo que voy a decir. Yo hice un sondeo antes de preparar esta charla. Le pregunté a 10 personas. Usted cuando le pide a Dios, usted le dice, Señor, quiero ver milagros. Y de las 10 personas, todas contestaron, no, yo le digo a Dios que me sane, que Él haga su voluntad sobre mí. Eso está muy bien. Pero hermano, si usted quiere ver milagros, pida milagros. Parece obvio, pero muchos no alcanzan milagros porque no los piden.
Es cierto que nosotros podemos conseguir gracias sin pedirlas. Un ejemplo de ello es el sol que sale cada mañana. Nosotros no le pedimos a Dios todos los días, Señor, que mañana salga el sol o que mañana no haga calor. Pero a veces Dios nos da el sol y nos da la sombra. Es decir, Dios es para todos. Y San Mateo, en el capítulo 5, en el verso 45, vamos a buscar en nuestras Biblias San Mateo, capítulo 5, verso 45, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura? Vamos a ubicarnos ahí en ese texto y vamos a ver lo que nos dice. Vuestro Padre Celestial hace salir su sol sobre justos e injustos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo el texto? Que las manifestaciones de Dios, la gloria de Dios, la misericordia de Dios, los milagros de Dios son para todos. Pero hermanos, es necesario clamar por un milagro si lo quieres. Es necesario que lo pidas de manera específica. A veces vamos delante de Dios solo a quejarnos. Miren, el testimonio de la sanación del ciego de Jericó nos enseña algo. Cuando el ciego se le acerca a Jesús, ¿sí? Él grita, Señor, ten compasión de mí. Él no grita, Señor, ten lástima de mí. No, porque eso es algo que Dios no practica. Él grita, Señor, ten compasión de mí. Le estaba clamando por un milagro a Dios. Pero a veces nosotros, queridos hermanos, perdemos tiempo en nuestra oración solamente lamentándonos, solamente reclamando. Y claro que tenemos el derecho de hacerlo. Tenemos todo el derecho de hacerlo. Nadie nos puede quitar el derecho de ir a decirle a Dios cómo nos estamos sintiendo, queridos hermanos. Pero es importante que no nos olvidemos, porque a veces por estar haciendo esto, nos olvidamos que Dios lo puede todo y que lo puede en todos. Yo te invito para que a partir de hoy pases tiempo reclamándole a Dios, pidiéndole a Dios milagros, diciéndole al Señor, recordándole esa promesa, que nada es imposible para Dios. Ofrece tus lágrimas, tus sufrimientos a Dios, pero luego clámale milagros. Cree en un Dios grande y verás cosas grandes. Amén. Pero vamos a hacerlo, queridos hermanos. Segundo, ya lo decía hace un momento en el texto, ¿sí? Y vamos a ubicarnos ahora en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, en el verso 21 y 22. Muy fácil de aprender ese texto. San Mateo, capítulo 21, verso 21 y 22. Vamos a ubicarnos ahí en las Sagradas Escrituras y miren lo que dice. Yo os aseguro, si tenéis fe y no vaciláis, no solo haréis lo de la higuera, sino que si aún decís a este monte, quítate y arrójate al mar, así se hará. Y todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo recibiréis. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, ¿qué es no tener fe? Bueno, todos tenemos fe. Realmente es así. Pero nosotros, voy a decirlo así para hacerme entender, a veces nos autosaboteamos. Ese es un término muy psicológico. Nos autosaboteamos. A usted y a mí Dios nos regaló el don de la fe, pero a veces vamos a orar y no tener fe se convierte en lo que nos expresa el texto. Vacilamos. Y el Señor nos dice, si tienen fe y no vacilan, ¿sí? Van a hacer grandes cosas. Le dirán a ese monte de la tristeza, a ese monte de la enfermedad, le dirán a ese monte de las deudas, de las preocupaciones, de lo que los oprime, le dirán, quítate, arrójate al mar, y así será. Y dice el Señor, todo cuanto pidáis con fe, lo recibiréis. Mira, hace muchos años, yo pocas veces cuento esto. Casi no me gusta contarlo porque a veces la gente se hace expectativas hacia uno y eso no está bien. Todo es para gloria de Dios. Yo iba a una misión, a una población cercana donde vivo,
un pueblo que se llama El Playón, aquí cerca, o un municipio. Allá no les gusta que uno diga pueblo, un municipio. Y entonces íbamos a una misión y teníamos que llegar a un lugar donde había que pasar por ¿qué digo yo? Un riachuelo. Era algo, cuando yo indagué me dijeron, no, eso es una quebradita, eso pasan 3 gotitas de agua, no hay problema. Entonces yo recuerdo que nosotros llevábamos pues nuestro ministerio de música y demás, nuestros instrumentos a esa misión. Era una vigilia y era un lugar cercano a una vereda donde había una capilla, pero el padre quería que se realizara a campo abierto para que más personas asistieran. Previo a ese momento pues había llovido demasiado y el supuesto riachuelo había crecido hasta tal punto que no había forma de pasar. En el grupo que íbamos había gente que había querido asistir, que había viajado desde la ciudad, y había mujeres con niños de brazos, en fin. Un momento bastante difícil que nos confrontó. Y estábamos ahí, y fíjense que el testimonio que voy a dar no es para que ustedes piensen que yo tengo mucha fe, ¿no? Porque estábamos ahí, yo estaba mirando y esto quién lo va a cruzar, y se me acerca una señora y me dice, ¿y es que usted acaso no tiene fe? Entonces yo me sentí como tocado. Y dije, pues claro, yo tengo fe. Dijo, entonces pídale a Dios que baje esa agua y verá que Él la baja. Miren lo primero que uno piensa como ser humano. Eso es ilógico. Pero no lo es si lo vemos desde la fe. Y entonces yo dije, bueno, pues nada perdemos con probar. Y le dije al grupo de personas, eran como unas 30 personas que iban ahí conmigo, vamos a ponernos de rodillas y vamos a creer. Yo animándolos en la fe, imagínense. Vamos a creer que Dios puede disminuir esta corriente y vamos a cruzar. Miren, se lo digo en el nombre del Señor. Cuando yo le dije eso a las personas, yo sentí que lo que dentro de mí vacilaba ya no estaba. Eso fue realmente lo que pasó. Y empezamos a alabar a Dios y a clamar, Señor, si tú quieres puedes hacerlo. Esa es una de las oraciones que más me gusta a mí utilizar en los momentos de dificultad. Señor, si tú quieres puedes hacerlo. Si tú quieres puedes hacerlo. Y lo repetíamos en voz alta a manera de alabanza. Y de un momento a otro lo vimos. Las aguas bajaron como cuando tú le quitas el tapón a una tina y se va el agua. Bajó. Y cuando vimos todos eso, cruzamos. Y después de que cruzamos todos y empezamos a caminar, miramos hacia atrás y el agua poco a poco había empezado a subir. Porque Dios hace posible lo que parece imposible. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, muchas veces no recibimos milagros porque titubeamos, porque vacilamos en la fe que el mismo Dios nos ha regalado. Porque no creemos en un Dios grande. Creamos en un Dios grande, se lo repito, y veremos cosas grandes para la gloria de Dios. Si ya estás clamando pero no estás logrando ese milagro, puede ser que estés titubeando cuando pides. Y Hebreos 11 en el capítulo 1, en el verso 2, ¿qué nos dice? Nos da la definición más clara de la fe. La fe es la garantía de lo que se espera, es la prueba de las realidades que no se ven. Y entonces empieza una lista, yo digo el compendio de la historia bíblica, de cómo hombres y mujeres de fe han podido ver, han podido constatar que para Dios es posible, aunque para nosotros parezca imposible. Hermanos, clamar un milagro con fe es tener la certeza de que solamente Dios es capaz de hacerlo. Si dependiera solamente de la intervención humana, pues sería diferente. Pero hay situaciones, y muchas de ellas, que necesitan de la intervención divina, del poder de Dios que no se niega a nada. Dios quiere y puede hacerlo. Digámoslo fuerte, Dios quiere y puede hacerlo. Piensa en ese milagro que hoy le vas a pedir al Señor. Piensa en lo que le vas a pedir al Señor a través de esta oración de sanación y liberación que vamos a realizar. Y dilo con fe, Dios quiere y puede hacerlo. Amén. Tercera razón por la que no ocurren milagros en nuestra vida. Vamos avanzando rápido. ¿Cuál es la tercera razón? La tercera razón es porque no perseveramos, hermanos. No perseveramos en la fe. Nos cuesta insistir, persistir. Somos de la generación fast food, es decir, comida rápida, del internet sin límites, donde todo debe ser en el momento,
donde buscamos lo que sea más rápido. Somos la generación de la alta tecnología. Somos la generación de cristal, desafortunadamente, porque cuando las cosas no se nos dan, rápidamente nos quebramos, como el cristal más frágil. Somos la generación de todo fácil. Y hasta para llegar al cielo hay que esforzarse. Dios nos asiste con la gracia, pero hay que esforzarse. Y nos hemos acostumbrado a eso, a querer lo que nada tarda. Y sin embargo, la lógica divina no ha cambiado. ¿Cuántas personas han sido curadas de enfermedades después de tantos años? Muchas veces nosotros no recibimos de Dios lo que pedimos porque no perseveramos. Y para entender la lógica de Dios, debemos aprender lo que Jesús le decía en una parábola a las personas para inculcarles que era preciso orar siempre y sin desfallecer. En San Lucas, vamos a ubicarnos. San Lucas, ¿sí? Capítulo 18, en el verso 1 al 8. Vamos a ubicarnos ahí en ese texto bíblico. San Lucas, capítulo 18, verso 1 al 8. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en aquella ciudad una viuda que acudiendo a él le dijo: hazme justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestias, le voy a hacer justicia para que no venga continuamente a importunarme. Dijo pues el Señor: oíd lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos, que están clamando a él día y noche, y les hace esperar. Os digo que les hará justicia pronto, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, cuando queremos algo, de hecho, debemos luchar por ello. Así es en el mundo espiritual. La vida espiritual es una batalla. Estamos en batalla espiritual y eso significa que debemos persistir en la oración. Debemos tomar conciencia de eso. Dios es capaz y quiere hacerlo, pero tú y yo debemos perseverar, insistir. Alguna vez oí hablar de la táctica del leñador que nos enseña en relación con la fe, y es que para tumbar un árbol frondoso no basta con un solo golpe, hay que golpearlo muchas veces hasta que el árbol pueda ceder. Si tú quieres un milagro y no ha llegado, no te canses de pedir milagros, no titubees en tu fe, persevera. Cuarto, a veces no sabemos cómo pedir. Si incluso con fe y perseverancia el milagro aún no ha llegado, es porque tal vez estamos pidiendo de la manera equivocada. Que quede claro, la vida de fe no es un formulismo, pero el apóstol Santiago incluso nos dice: ustedes no reciben lo que piden porque no saben pedir, ¿sí? Y realmente, ¿qué pasa? Es necesario que nosotros, cuando pidamos algo, siempre nos preguntemos si es la voluntad de Dios. Miren, esto que voy a decir es chistoso y lamentable al mismo tiempo. Una persona alguna vez me dijo, una persona que acude a la oración en cualquier parte de Colombia, no voy a decir dónde para que no juzguemos a nadie, se me acerca después de un congreso y me dice: yo le estoy pidiendo a Dios un milagro y nada que me lo concede. ¿Será que estoy pidiendo mal? Entonces le pregunté: cuénteme cuál es el milagro que está pidiendo y cómo está pidiendo. Entonces él me dice: resulta que yo tengo una relación tortuosa, tengo 10 años de casado y no me ha ido nada bien. Y conocí a una mujer. Entonces yo le estoy pidiendo a Dios que yo pueda ser feliz con esa otra mujer sin que yo vaya a tener problemas con mi esposa, que a ella se le apague el amor hacia mí y que toda la fiesta en paz. Esto parece absurdo, pero él estaba pidiendo eso y es que como un milagro. Pues es que a veces no pedimos porque no sabemos pedir, porque pedimos milagros donde realmente no es un milagro. Dios no bendice el pecado, queridos hermanos. A veces cuando tenemos resentimiento le pedimos a Dios venganza. No, Dios no bendice la venganza, ni la envidia, ni el resentimiento, ni el odio, ni el rencor. No, nada de eso. Él mismo nos manda a bendecir a los que nos han lastimado. Entonces, a veces no sabemos pedir. Y
Cuando nosotros no sabemos pedir, se hace importante y cada vez que pidamos con fe, con perseverancia, le digamos al Señor siempre con todo el corazón, con toda nuestra mente, consciente de nuestras palabras, siempre decirle al Señor que se haga tu voluntad. No olvidemos eso. Hay gente a la que le da miedo decirle a Dios en su oración, Señor, que se haga tu voluntad. Quinto, superar la herida antes de que ocurra el milagro. A ver, el sufrimiento, la tribulación, la enfermedad, cualquiera de esas situaciones no podemos pensar que es que Dios nos la puso, ¿sí? No podemos pensar de esa manera. Dios lo permite, por ejemplo, como lo permitió con Job. Y muchas veces lo permite para que nosotros podamos madurar en la fe. Dios lo permite para que podamos crecer en la experiencia de lo sobrenatural, ¿sí? Entonces, muchas veces hemos visto cómo a través de una experiencia dolorosa es donde nos hemos encontrado de frente con Dios. Por eso esta pauta de superar la herida antes de que ocurra el milagro es necesario. Dicho de otra manera, hermanos, muchas veces el milagro no llega porque no hemos sanado el corazón. Y ya pues ustedes han escuchado en otras ocasiones hablar de sanación interior, pero es un tema que es muy extenso, en el que nunca debemos dejar de predicar ni orar. Muchas veces el milagro no se da porque primero se tiene que realizar esa sanación interior en nosotros. Yo he conocido testimonios de personas que estaban oprimidas por el mal y habían orado intensamente y no lograban liberarse. Y se hizo primero un proceso de sanación interior y después de ese proceso de sanación interior se oró por liberación y la liberación se dio para la gloria de Dios. Entonces, la quinta pauta de la razón por la cual a veces no recibimos milagros es porque necesitamos sanar nuestro corazón. Queridos hermanos, para finalizar, 3 elementos importantes para resumir. Primero, el primer paso para lograr lo imposible es reconocer nuestra impotencia, es decir, nuestra necesidad, nuestra fragilidad. Bien nos dice el Señor en el Evangelio según San Juan en el capítulo 11 en el verso 40. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si crees, verás la gloria de Dios. Entonces el primer paso, o para resumir todo lo que hemos hablado, un elemento puntual es, para lograr lo imposible, es necesario reconocer nuestra impotencia, nuestra necesidad. Segundo, actuar en fe. Tenemos conciencia de la fe, creemos en Dios, pero hermanos, debemos actuar en fe. Voy a poner un ejemplo. Alguna vez en una región que dependía mucho de los cultivos, había una gran sequía. Y entonces el padre invitó a todas las comunidades, a todas las personas de las veredas cercanas, vamos a ofrecer una Eucaristía para pedirle a Dios que nos regale la lluvia. Y entonces a la gente le gustó mucho la idea y era el domingo a las 11 de la mañana y llegaron todos, era una iglesia inmensa, no cabía la gente. Y el padre empezó la Eucaristía y les hizo una pregunta. ¿Quiénes creen que el Señor nos puede dar la lluvia? Y todos, amén. ¿Quiénes creen que el Señor puede hacer posible lo que parece imposible? Amén. ¿Quiénes trajeron paraguas? Nadie. Y entonces le dice el padre, bueno, si ustedes creen que Dios nos puede dar la lluvia y no traen paraguas, pues entonces lo están dudando. Ese ejemplo nos hace darnos cuenta que no estamos actuando en fe muchas veces. Que no estamos actuando en fe. Allá en el Antiguo Testamento está el testimonio del profeta que retó a los que eran adoradores de los dioses de Baal. Y antes de que viniera el milagro, él cavó, ¿cierto? Cavó unos pozos y se realizó el milagro. Entonces, esta enseñanza se resume en el segundo punto y es actuemos en fe. La misma Sagrada Escritura nos dice, cuando pidas algo, dalo por hecho y entonces se realizará en nosotros. Y el tercer punto para resumir, el tercer punto es, no temamos a equivocarnos. Vamos a vencer nuestros temores. Es mejor intentar aunque no se logre en el primer intento, que no intentar y darse por vencidos.
al enfrentar nosotros como creyentes, queridos hermanos, nuestros áridos desiertos, nuestras montañas y gigantes en el peregrinar de la vida, recordemos que Dios nos creó para vencer y no para ser vencidos. Dígale ahí al que está más cerca, mírelo y dígale: Dios te creó para vencer y no para ser vencidos. Una vez más fuerte: Dios te creó para vencer y no para ser vencidos. Toda adversidad es una oportunidad para crecer en la fe y en la confianza en Dios. No estamos solos, no estamos abatidos y abandonados totalmente en este mundo. No podemos pasar por alto la presencia constante del Espíritu Santo, que es promesa del Padre, que se manifiesta constantemente, que se cumple siempre para fortalecernos, para guiarnos, para ayudarnos, para llegar al otro lado del río, al otro lado del Jordán. Que el Señor, a través de esta enseñanza, por la acción del Espíritu Santo, permita que en ti crezca la fe hasta tal punto que no haya duda en tu corazón y creas que Dios todo lo hace nuevo, que nada es imposible para Dios y que aquello que hoy parece imposible para ti es posible para Él, porque Él todo lo puede. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo les invito para que oremos. Póngase cómodo en este momento. Puede ser de pie, puede ser sentado, puede ser de rodillas, como usted se sienta mejor. Siempre repito esta frase de Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús dice que para recibir de Dios lo que queremos, debemos empezar por disponernos bien. Entonces, yo te invito a que te dispongas de la mejor manera. Sentado, de pie, de rodillas. Vas a cerrar tus ojos. Y en esa expresión que es tan de la renovación, de nuestra experiencia de renovación carismática, vas a levantar tus manos un poco al cielo. Sin cansarte, levanta un poco tus manos, cierra tus ojos. Piensa en alguna de las expresiones que has escuchado hasta este momento en esta enseñanza. Y dile al Señor hoy que tú quieres que esas promesas se cumplan en tu vida. Que tú deseas que esas promesas se cumplan en todo tu ser integral. Vas a empezar a alabar al Señor. Yo te invito a que empecemos a alabarlo. Señor, te alabamos, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, te damos a ti, oh Dios, todo el honor, toda la alabanza, toda la gloria por siempre. Tuyo es el poder, Señor, tuya es la gloria. Tú puedes hacer posible lo que parece imposible. Y vas a levantar tus manos en este momento y vas a pensar en aquello que a ti hasta hoy te ha parecido imposible. Recuerda que ese es el lenguaje solo natural, pero Dios obra con poder. Dios es sobrenatural. Levanta tus manos y dile al Señor: Señor, perdóname. Perdóname porque he dudado. Perdóname porque te he cuestionado. Perdóname porque he titubeado en mi fe. Yo hoy, Jesús, con mis manos levantadas al cielo, reconozco tu grandeza, tu señorío y tu poder, y al mismo tiempo mi pequeñez. Quiero pedirte, Señor, que derrames una unción poderosa de tu Espíritu Santo sobre mi vida en este instante, y que avives, que renueves, que hagas crecer el don de la fe que me has dado en el bautismo. Yo te alabo y te bendigo, Señor, y quiero esa efusión poderosa en mi corazón. Renuncio a las dudas, renuncio a titubear en la fe, renuncio a pensar que todo es difícil, porque creo en ti, Señor. Te entrego toda desidia espiritual, toda pereza espiritual, toda fatiga espiritual. Quiero ser sano, quiero ser libre para ti, Jesús, díselo. Quiero alabarte libremente, quiero adorarte con libertad. Quiero darte, Señor, todo el honor y toda la gloria. Te doy autoridad sobre mi vida y te entrego cada pensamiento, Señor. Cada pensamiento pesimista, cada pensamiento de desánimo, cada pensamiento de duda, te lo entrego a ti, Señor. Renuncio a ello, dile: en tu nombre, Jesús, yo renuncio a eso. Y dile ahora: yo creo, Señor. Yo creo, Señor, pero aumenta mi fe.
Yo creo, Señor, pero aumenta mi fe. Díselo, yo creo, Señor, pero aumenta mi fe. Empieza a decírselo, yo creo, Señor, pero aumenta mi fe. Y ahora dile al Señor, Señor, yo quiero ver milagros en mi vida. No dudes en decirlo. Yo quiero que realices este milagro en mi vida. Pide ese milagro, esa sanación física, esa liberación, esa bendición económica, esa bendición para tu vida espiritual. Pide sin miedo, sin temor. Cree en un Dios grande y verás cosas grandes. Señor, clamo por milagros, porque tú eres un Dios hacedor de milagros, porque eres el mismo ayer, hoy y siempre, porque nada es imposible para ti. Yo te pido, Señor, que pases por nuestras fragilidades ahora, que abra nuestro corazón, que manifiestes tu gloria. Y tú serás Lara y tú para la varayes y Dara y Jesús para la varayes. Manifiéstate, Señor. Empieza a sanar, empieza a liberar, empieza a hacernos sentir tu presencia que nos abraza, que nos conmueve, que nos conquista el corazón. Sácanos, Señor, de donde hemos caído. Levántanos victoriosos. Libéranos de la desidia espiritual, del desánimo, de la duda. Libéranos del conformismo, Señor, y ayúdanos a pensar, a creer y a actuar en fe. Te alabo y te bendigo, Señor, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo en este momento, porque estás tocando los corazones. Bendito seas, alabanzas, alaba al Rey en este instante, alábale fuerte. Te alabo, te bendigo, te adoro, te exalto. Bendito eres, santo, santo, y adara y esiri, alabaráis. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos. Alaba, alaba. Levanta esa alabanza en el nombre de Jesús. Alaba con fe. Bendito eres. Santo, santo, santo. Santo, santo eres, Señor. Bendito eres. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Alabanzas a ti, Señor. Alabanzas a ti. Te adoramos. Y vamos a actuar con fe también desde nuestra oración. Y vamos a decir con todo nuestro corazón, sin titubear: gracias, Jesús, porque has escuchado mi oración. Gracias porque has escuchado mi súplica. Gracias, Señor, porque tú lo haces posible. Yo lo doy por hecho en tu nombre, Jesús. Hagamos lo que nos dice la Sagrada Escritura. Démoslo por hecho. Dilo: yo lo doy por hecho en tu nombre, Jesús. Tuyo es el poder, tuyo es el honor, tuya es la gloria por siempre. Bendito seas. Santo, santo, santo eres. Bendito eres. Alabanzas. Que esa alabanza en este momento sea de acción de gracias. Gracias, Señor. Gracias porque me amas. Gracias porque me levantas. Gracias porque me liberas, me sanas. Gracias porque te glorificas en mi vida. Alabado seas, glorificado seas. Siempre, Señor, te quiero en mi vida. Siempre quiero estar en tu corazón. No permitas que me aparte de ti. Defiéndeme y protégeme de todo mal, y quédate, Señor, siempre conmigo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. San José, digamos, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Terminemos orando, entregando este momento bajo la custodia, la intercesión de la Santísima Virgen María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, sella este momento con tu sangre preciosa. Sella nuestras vidas con tu sangre preciosa. Sella nuestros corazones con tu sangre preciosísima. Y completa en nosotros, Señor, la obra que ya has empezado. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.